Listo, entonces vamos a continuar por acá. Ustedes me van diciendo, porfa, porque creo que nosotros vamos en, ya les digo qué pregunta, de seguido, preguntas de seguido, vamos en la 46. Ustedes me dicen, por favor. O sea que ya tenemos todas solucionadas hasta la 46. Miren, a ver, ustedes ahí en su módulo que lo tienen en la tabla de respuestas, el que es más fácil, miren. Aquí. ¿No? Entonces, ¿en cuál vamos? Yo tengo entendido, o sea, yo sé y tengo claro que hemos solucionado otras. Hemos solucionado en la 60 en adelante, tenemos un montón. En la 88 tenemos otro poco. Y así tenemos saltadas. Pero digamos, de corrido tenemos de la 1 a la 46. 46. Gracias, Patricia. Listo, entonces la última que solucionamos fue la 46, ¿cierto? Que decimos que la 46 era sobre el orden para llevar a cabo una sustentación, que es la B, ¿cierto? Entonces nos vamos con la 47. La 47 dice, analice el siguiente diálogo y responde al punto 47. Hijita, debe tomarse el medicamento para que no se enferme. Mamá, yo no quiero tomar esas pastas porque en las noches hace que tenga insomnio. ¿Qué significa insomnio? Mami, eso significa que no puedo dormir. Hija, es mejor que no duermas por las pastas que por el dolor. ¿Listo? Esa es una conversación común y corriente, digámoslo de alguna manera. Y dice acá, la 47 dice, seleccione la variante lingüística de la anterior conversación. Diastrática coloquial, diastrática formal, tecnolecto o diacrónica. Y uno diría, ¿y qué cosa es eso y con qué se come? Entonces, digamos que les explico así como de manera rápida. Yo les decía a ustedes que hemos estado haciendo puntos de forma salteada porque tenemos muchos temas. ¿Sí? Entonces, este es uno de los temas. Existen variantes lingüísticas que existen dentro de las maneras en que nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo las diatópicas o geográficas. ¿Qué es eso? La manera en que hablamos según con quien estemos hablando. ¿Qué son las diatópicas que no están aquí? Las diatópicas es cuando yo puedo, la manera en que yo hablo según el lugar donde vivo. ¿Sí? Hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, en todo Sudamérica, hablamos el mismo idioma. Pero yo digo, en Colombia decimos que tenemos una camiseta. En Chile dicen que tienen una polera. En Venezuela dicen que tienen una franela. En Argentina dicen que tienen una remera. ¿Sí? Pero todas son la camiseta. ¿Sí? Son las maneras en que hablamos. Eso se llama diastópico. Existen otras que son diacrónicas que son acá las últimas que están aquí. Las diacrónicas son las palabras que van combinadas, ¿sí? Que a través del tiempo hemos ido uniendo para que se vuelvan una palabra normal. En este caso, por ejemplo, en inglés, ustedes ven que, por ejemplo, week, ¿qué es week? Week. Ahí se los escribí por el chat. Week. Ay, no escribe, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo envía? Ya. Week es semana, ¿cierto? Hace mucho tiempo escribían weekend, que eso es fin de semana, weekend. Ahora, para resumirlo, escriben weekend, que es una sola palabra. Esas son diacrónicas que han ido cambiando y que se han ido uniendo para hacer unas nuevas palabras que no sean tan complicadas. ¿Listo? Luego de eso encontramos las palabras diastráticas, que esas sí están acá, diastrática coloquial y diastrática formal. ¿Qué es eso? Son como los niveles en los que nosotros hablamos. Nosotros podemos hablar cualquier nivel de lenguaje, ¿sí? Cuando uno tiene un nivel de educación puede hablar de cierta manera que le permite que podamos utilizar todos los niveles de lenguaje. ¿Cómo así?
Que por ejemplo, nosotros podemos estar, es una manera como hablamos ¿quién le digo yo? Con sus mejores amigos, ¿sí? Usted habla relajado, habla tranquilo. Ay, se cerró la cámara y no me he dado cuenta. Ya. Usted habla relajado, habla tranquilo, ¿cierto? Es una manera y el vocabulario que usted utiliza cuando está hablando con sus amigos. ¿Mm? Otro es, bueno, digamos que esa manera que usted habla con sus amigos se llama el nivel coloquial. ¿Sí? O vulgar a veces. Pero no porque usted hable vulgaridades, sino porque usted se come palabras. Entonces vamos para allá. No, vamos para allá, sería la manera adecuada. Sí, eso es vulgar cuando yo utilizo palabras cortadas, cuando yo utilizo palabras que no existen, ¿sí? Porque tenemos como un nivel de lenguaje con el amigo. Otro es el nivel que se utiliza familiar, que es cuando usted habla con su mamá, que usted habla con su papá, que usted habla con cierta, cierto respeto, utilizando palabras normales, no tantas vulgaridades, pero pues es diferente a la manera que usted hablaría formalmente. Un nivel de lenguaje formal es cuando usted habla con, no sé, con un coordinador, cuando usted habla con un profesor, cuando usted habla con un doctor, ¿cierto? Exacto, mejarte. Exacto. Ese nivel que tú estás utilizando ahí se llama nivel coloquial, en el caso de Laura, el que nos está dando por el chat. ¿Sí? Y no quiere decir que esté mal. Todos los seres humanos utilizamos todos los niveles de lenguaje según con las personas que estemos. En este caso, si ella está hablando con la mamá y le está explicando qué es el insomnio, ¿qué estaríamos hablando? ¿De un nivel coloquial, de un nivel formal? El diacrónica ya les dije que es el que une palabras y el tecnolecto es cuando yo hablo un poco más avanzado, que ese se los voy a explicar ahorita más abajo. ¿Listo? Entonces, tecnolecto no es, ya se los explico. ¿Cuál sería ahí? Coloquial, como usted La hablaría, D, amigo. ¿Cuál ahorita? ¿La C? No, la C no. la D, Ah, D, diacrónica no, porque no está comiéndose palabras, no las está uniendo. Exacto. Martica dice que la coloquial. Pero ojo, miremoslo bien. En algún momento dentro de esta conversación entre la mamá y la hija se están comiendo palabras. En algún momento dentro de esa conversación hay palabras técnicas que se están explicando. ¿Qué sería? ¿Coloquial o formal? Exacto. la B, Formal, exacto. Formal, porque no solamente estamos hablando bien, sino también estamos dando la explicación de algo. Eso es un lenguaje formal, que es el que yo utilizo con ustedes. A veces se me sale coloquial y resulto dándoles ejemplos muy charros, pero yo les digo, vuelvo y les repito, todos los seres humanos podemos utilizar cualquiera de los niveles del lenguaje. No es que, no, porque es que yo soy profe, yo solamente hablo formal. Ah, no, porque es que yo solo soy estudiante, yo solo hablo. No, todos tenemos todos los niveles, ¿vale? Entonces la 47 la B. La 48 dice, es incorrecto afirmar que en el sociolecto, es incorrecto afirmar que el sociolecto, A, es la manera de hablar de cada persona, es la forma en que el hablante hace uso de la lengua, no, perdón, se caracteriza dentro de una variante lingüística, es el habla personal de cada individuo. Entonces les explico. Dice acá que hablamos de el sociolecto. Todas ellas, sociolecto es la manera en que yo me comunico con cualquier ser humano. El sociolecto es como la manera en que me comunico de manera agrupada, ¿sí? Puede ser que así como estaba dando el ejemplo ahorita la compañera aquí, que dice, me harté. Ah, bueno, si está en un lugar que todos reconocemos de qué habla ella cuando dice harté, pues nos vamos a entender. Eso es sociolecto. A diferencia de si a mí me dice mejarte, pues yo personalmente yo diría, ah, ella está hablando de que como que se emborrachó para mí, ¿sí? Pero en su entorno se trata de estar muy lleno, ¿ven? Eso es sociolecto, la manera en que me comunico con un grupo social y todos nos podemos entender, ¿sí? En ese caso, la pregunta 48 dice que es incorrecto decir, o sea, lo que no es. ¿Qué no es? ¿La A, la B, la C o la D? Miren bien las respuestas.
Dice, es una manera de hablar de cada persona. Es la forma en que el hablante hace el uso de la lengua. Se categoriza dentro de una variante lingüística, pues el habla personal de cada individuo. La A, Estas sí están divididos, mira, la A, la B, la C. Y déjenme decirle que es la D. Es la D de dedo, hijos. ¿Por qué? Porque básicamente no es como habla un individuo, sino como habla un grupo. ¿Listo? No es de forma individual, es grupal, por eso es socio. Tiene que ver con varios. ¿Listo? Entonces de la 48, la D. La 49, espérenme, corro acá porque es que se me salen unas cositas ya. Dice, seleccione la definición de tecnolecto. Espérenme un segundo, por es que me están escribiendo por acá. 5, porfa, espérenme un momento. Ay, qué pena, chicos, con ustedes. Continuemos. La 49. Se marchó y se marchó, no, no me marché. Lo que pasa es que me estaban llegando unos mensajes de la coordinadora y una información que debo dar ahorita. Qué pena con ustedes. 49. Seleccione la definición de tecnolecto. Vale, les estaba diciendo en la anterior. Tecnolecto hace referencia a esa manera en que habla alguien que tiene una educación formal, ¿sí? Como, por ejemplo, en matemáticas. El profesor les diría, chicos, vamos a escribir pi en matemáticas. Entonces usted dice pi, 3,1416. Ese es el valor de pi. Pero si en español yo les digo escriban pi, pues usted va a escribir la P con la I. ¿Sí? A eso hace referencia el tecnolecto. Es como la parte formal que tiene cierta disciplina como tal, ¿sí? Es la manera en que se habla dentro de una misma disciplina, pero que solamente la entenderían ahí, en este caso, eh, de manera profesional. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo decir lo mismo en matemáticas que diría, o bueno, por ejemplo, los profes, abre paréntesis, el profe de matemáticas, abre paréntesis, 3a por 4 y en español yo les digo, abran paréntesis porque vamos a hacer una aclaración. ¿Sí me hago entender? Tiene que ver específicamente con un punto profesional de cada área. Entonces dice acá, tecnolecto, modalidad regional que adquiere una lengua que se habla en áreas geográficas. La B, el tecnolecto se refiere al conjunto de palabras propias del lenguaje profesional. La C hace referencia a tres modalidades que adopta una lengua entre los hablantes de distintos estratos sociales. D hace referencia a los cambios de la lengua, es decir, a los términos que se utilizan de cierto momento y que con el tiempo han sido reemplazados. la D, profe. No, no son cambios de la lengua. Acuérdense que eso era diacrónica. La B, el tecnolecto se refiere al conjunto de palabras propias del lenguaje profesional. Listo, que yo les decía ahorita, no es lo mismo que yo les diga pi, a que el profe de matemáticas les diga escriban el valor de pi. ¿Listo? Entonces, 49, la B. La 50 creo que ya la teníamos, ustedes me dirán. Profe, la 50 es la D. La 50 es la D. Sí, señora, los símbolos. Perfecto. Continuamos entonces con la 51. 51 hace parte de ciertos temas que vamos a estar mirando de unas épocas que tenían que ver con, de unas épocas en Europa que tuvieron que ver como con todo el nacimiento del género literario en el mundo. Entonces acá dice, seleccione la diferencia entre conceptismo y culturalismo. Les explico básicamente qué es esto para que ustedes no se me confundan después. Entonces esto es más como de sociales, pero pues ustedes traten de asimilarlo con español. ¿Por qué? Porque, bueno, el conceptismo y el culteranismo hacen parte de una etapa en el mundo que se llamó el barroco.
¿Mm? El barroco fue un tiempo en el que básicamente todo estaba regido por la iglesia y no solamente la iglesia, sino también por la nación, pero digamos que tenía mucho que ver con la religión, con la cultura. ¿Mm? Se impartía a partir de escritos y relatos que se hicieron en este tiempo que decían que los hombres eran grandes proponentes de valores, eran ejemplo, y entonces escribían libros de las proezas que ellos hacían para poder dar a conocer que existía el respeto, el amor, la libertad, pero todo por medio de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dominaba la religión para ese tiempo. Entonces, eso es como el barroco en general. Dentro del barroco existió básicamente dos partes o dos tiempos muy importantes que fue el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo habla de la estructura que tenían los libros como tal. La estructura tenía que tener tal cosa, tenía que escribirse de tal cosa, yo no sé qué. Mientras que el culteranismo hablaba más del contenido. Entonces hablemos de los sentimientos, de la perfección artística que existía para ese tiempo, tenía un lenguaje muy ornamentado. Si me hago entender, el conceptismo era más como estructurado, mientras que el culteranismo era más como la parte artística que tenía el movimiento. Entonces acá nos dice, ay, volvió y se apagó esto. Dios mío, se apaga cada ratico esto. Entonces, ya aparecí de nuevo. Es que la cámara está como molestando acá, me va a tocar apagarlo. Bueno, sigamos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el conceptismo y el culteranismo? Se las acabé de decir. Entonces, uno habla más de la estructura, mientras que el culteranismo habla más del fondo, de que se hablarán de sentimientos, de emociones. El otro era, bueno, escribámoslo en prosa. Ay, no, escribámoslo con mayúsculas, tengámosle los puntos, las tildes. ¿Me hago entender? Esos eran los dos movimientos que se tenían dentro del barroco. Entonces dice, el conceptismo es un movimiento poético y el culteranismo dramático. La B. La diferencia entre los grandes movimientos que enmarcaron un nuevo inicio de la poesía radica en que el primero se enfocó en hacer alusión a la mitología, elementos decorativos, sensoriales, y el culteranismo profundiza en el sentido y concepto de las palabras. La C. El conceptismo se centra en la estructura y el culteranismo en el contenido. La D. La primera corriente utiliza términos polisémicos y la segunda caracteriza por utilizar elementos sensoriales. ¿Cuál sería ahí? Sí, ¿Cuál, Patricia? Es que no te escuché. ¿La qué? así que, La C. Excelente, la C. El conceptismo se centra en la estructura. Concepto, por eso habla del concepto. Cuando usted le dice, escriba el concepto de tal cosa, es estructura, es medido, es lo que es. Mientras que hoy se está quedando trancado esto. Si me escuchan bien, me va a tocar quitar el video. Mientras que el culteranismo habla más del contenido, de lo que se hablaba dentro, de los valores, de la religiosidad. Entonces, de las 51 es la C. De las 52 dice, la 50, ¿cuál fue la que me dijo Patricia? La 50 es la D de los símbolos. La 52 dice, a pesar de ser movimientos que tenían diferentes objetivos, existía una relación entre ellos. Seleccione el ideal que compartían el conceptismo y el culturalismo. Entonces, en el anterior era la diferencia y en este en que son parecidos. Entonces dice, comprende la poesía requería un lector intelectual. La B, la estructura que utilizaba era similar. La C, hacían uso de los mismos recursos literarios. La D, utilizaban las mismas figuras retóricas o figuras literarias. Entonces, aquí la respuesta de estas sí se las doy porque pues es complicado si no conocemos sobre el barroco. Entonces, comprender la poesía requería un lector intelectual. Este tipo de lectura barroca o escritura barroca era demasiado formal. Tenía palabras que, ¡ay, Dios mío! Esa cosa no la entendía nadie. Tenía que ser alguien que conociera muchísimo de vocabulario para poder entender estos libros. Yo no sé si ustedes han visto, pero en Europa hay unos
Digamos que el barroco no solamente estuvo en la literatura, también estuvo en el arte, en la cultura. No sé si han visto por tele o cualquier cosa, unas iglesias que dicen, esta iglesia tiene tendencia barroca. Y el barroco es que tiene un poco de puntas y colores y cosas. ¿Por qué? Porque el barroco fue una temporada que fue muy como muy estrafalaria, que mostraba muchas cosas, como a llamar la atención. ¿Sí? Pasaba exactamente con los libros. Entonces, como para que todo el mundo viera que en los libros había conocimiento, utilizaban palabras muy formales. ¿M? Entonces, este tipo de libros solamente los podían leer personas con un intelecto alto. Sí, no todo el mundo los entendía. Y ahí estaba el problema de esta temporada. Entonces, el 52 la A. El 53. No sé si la 53 ya la solucionaron. Ustedes me dirán porque acá la tengo como que sí, como que no. Creo que esta la No, trabajaron profe. con el profe. No. Entonces, yo no estuve. ¿Sí o no, chicos? 53 la C. Ah, entonces sí, sí la tiene. Sí, yo la tengo. Sí. Perfecto. 53 la C. La 54 creo que no se puede. ¿Dónde está la 53? Acá 53. La 54 no se puede solucionar. Dices, ah, no, sí, la 54 sí se puede solucionar. Dice, observe la siguiente. Ah, no, mentiras, esa no se puede solucionar. Porque dice, observe la siguiente obra de arte y responde el punto 54. Y no hay obra de arte ahí, no hay nada. Selecciona el nombre del autor de la obra. No se puede porque básicamente no está la imagen. Entonces, la 54 le vamos a pasar una línea de lado a lado, ¿vale? Que pase por la A, la B, la C y la D porque no se puede contestar. ¿Listo? Vamos a la 55. La 55 dice, lea la siguiente información y responde el punto 55. Y la 57 no, exacto, ni la 54 ni la 57 se pueden contestar muy bien. Listo, entonces la 55 dice, lea la siguiente información y responde el punto 55. El teatro del siglo XV se relaciona con el neoclasicismo, siglo de las luces o también conocido como la Ilustración. Ah, es que están dando características. Listo. Neoclásico, neoclasicismo, neoclásico. Esta es una característica. El uno es una característica, vayan teniéndola en cuenta, del neoclásico, neoclasicismo. Sí se llevó sobre el siglo XV y se llamó el siglo de las luces, porque estuvo después del barroco. El barroco fue como el oscurantismo, ¿no? No hubo nada, solo religión, solo religión política, mientras que viene el neoclasicismo y como que vuelve y retoma todo, por eso se llamó el siglo de las luces. Listo, entonces este sí. Dice, continúa siendo importante ante la sociedad, pues a través del escenario se difunden las ideas reformistas y pedagógicas. Esto no tiene nada que ver con el neoclasicismo, porque no hacía parte. Entonces, la uno sí, la 2 no. La 3 surge una polémica entre movimientos teatrales. Existen los defensores del teatro post-barroco y los ilustres de la época que ajustan el género a la época actual. No, porque para ese tiempo ya el barroco lo quitaron completamente. O sea, la 3 ni la 2 ni la 3. La 4 predominan los ideales de la Edad Media. La 4 no, de la Edad Media no. La 5 la 5 dice, no se concebía que el teatro fuera medio de enseñanza. No, sí, si era un medio de enseñanza, la 5 tampoco. La 6 todas las obras eran acordes a la realidad, pues planteaban situaciones para el público, se identificaba y cómo actuar. Sí, la 6 sí. Entonces vamos a la uno, la 6 y vamos a ver la siguiente. Dice, sobre 1780 se evidencian los cambios al neoclasicismo, aunque el público no estaba de acuerdo. Sí, la uno, la 6 y la La, 7. la B. La B, sí. La uno, la 6 y la 7. La fuimos contestando. Entonces, de la 55 la B. 55 la B. Chicos, la 56 la tienen contestada. Yo aquí tengo que sí. Ustedes me dicen por... ¿No? Laura no, Marta no. Bien, entonces solucionémosla. Es que tengo que sí, creo que fue de las que contestaron con el profe. Entonces vamos a mirarla. ¿Listo? La 56.
Dice, frente a la costa sudeste de Estados Unidos, en el Atlántico Occidental existe una zona que forma lo que se ha denominado el Triángulo. Se extiende desde las Bermudas por el norte hasta el sur de la Florida, va hacia el este hasta un punto situado a través de las Bahamas, más allá de Puerto Rico, a unos 40 grados de longitud oeste y luego regresa hacia las Bermudas. Esta zona ocupa un sitial inquietante, casi increíble en el catálogo de los misterios no resueltos en el mundo. Habitualmente se le llama el Triángulo de las Bermudas, donde más de 100 barcos y aviones han desaparecido en medio de una atmósfera transparente. La mayor parte de las desapariciones ha ocurrido desde 1945 y en los últimos 26 años se han perdido allí más de 1.000 vidas humanas, sin que hayan podido recuperar ni un solo cuerpo, ni siquiera un trozo de los restos de los aviones o barcos desvanecidos. Pese a que hoy los viajes por el mar y aire son mucho más frecuentes y las investigaciones son más acuciosas y los registros más escrupulosamente llevados, las desapariciones se siguen produciendo en números aparentemente cada vez mayor. Muchos de estos aviones se perdieron mientras estaban en contacto radial con sus bases o con sus lugares de destino, contacto que se mantuvo normalmente hasta el momento mismo de la desaparición. Otros aviones, los más extraordinarios mensajes radiales, dando a entender que no podían hacer funcionar sus instrumentos, que sus compases giraban locamente, que el cielo se había tornado amarillo y brumoso en un día claro y que el océano sereno en los alrededores no parecía normal, sin precisar mayormente qué era lo anormal. La actividad desplegada durante la Guerra Fría y la creciente utilización de flotas submarinas, pese al pliego experimentado por la Marina francesa en las actividades submarinas y en el Mediterráneo y por la de los Estados Unidos en el Atlántico, contribuirán considerablemente si los materiales fuesen publicados a hacer mayor nuestro conocimiento del fondo del mar. Ahí está la fuente. 56 dice, el lugar inquietante ocupado por el Triángulo de las Bermudas en el catálogo de misterios del mundo se debe principalmente, según el texto, a los extraordinarios mensajes radiales enviados que manifiestan que no podrían hacer funcionar sus instrumentos. B, que las desapariciones se siguen produciendo en un número aparentemente cada vez mayor pese a las investigaciones. C, que no se han hecho las suficientes investigaciones sobre el lugar. D, la numerosa cantidad de desapariciones ocurridas sin dejar rastro. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Perfecto, la B. Ya la tenían ustedes ahí entonces. La B. Listo, chicos. La 57 no se puede contestar, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque básicamente pasa exactamente lo mismo. Dice, es para la misma del fragmento subrayado en el texto. No hay fragmento subrayado en el texto. No se puede contestar. Entonces, hoy llegamos hasta la 57. Listo, próxima clase terminamos. Ah, bueno, 58 y 59. Y de ahí para adelante ya tenemos solucionado hasta la 76. Vale, hijos, que estén muy bien. Dios los bendiga inmensamente. Nos vemos dentro de 8 días.